Bien, Jack. Salimos al aire dentro de 5, 4, 3, 2, 1. Hey, es lunes por la mañana y yo soy Jack Lucas. Jack Lucas, también conocido como Javier Crudo, tenía un programa de radio, tenía oyentes, tenía éxito, lo tenía todo, pero... Por mucho que tenga, me siento como si no tuviera nada. le faltaba algo o alguien. Y cuando ya estaba a punto de renunciar a su vida, entró en la de Terry. Y Terry entró en la suya. ¿Sabes quién soy? Eres Terry Gilliam. ¡Bingo! El mítico miembro de los Monty Python. ¡Bingo! El genio que hacía sus loquísimas animaciones. ¡Bingo! Y codirigió Los Caballeros de la Mesa Cuadrada. ¡Bingo! Y el director de algunas de mis películas favoritas, Brasil, 12 monos, Miedo y asco en Las Vegas. Se encuentran cosas maravillosas en la basura. O esta, la que estamos homenajeando en esta intro. El rey pescador. Y además de todo eso, Terry era algo más. Soy un caballero, con una misión especial. ¿Una misión especial? Y necesito ayuda. Terry estaba en España para recoger el premio Luis Buñuel del Festival de Cine de Huesca, donde le propusieron hacer una entrevista. Pero él puso una condición. Tenía que ser con un locutor como el del rey pescador, un apestado. ¡Estás como una cabra! ¡Sí! Por eso llamaron a Jack, o sea, a Crudo. Ahora, Jack tendrá que hacer algo que no había hecho nunca. Entrevistar al mismísimo Terry Gilliam, su héroe, su ídolo. Estoy conmovido. Y así es como se produjo la entrevista que vais a escuchar. Creo que nacieron el uno para el otro. Lo que terminó con Terry y Crudo fundiéndose en un abrazo. ¡Quiero a este tío! No me vuelvas a abrazar en público, ¿vale? Ahora, escuchad lo que ocurrió antes. La fabulosa entrevista al hombre que hacía sonar los cocos para simular el trote del caballo en Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, Mr. Terry Gilliam. Well, first of all, Terry, I'm a huge fan of yours. Brazil is one of my favorite movies ever. As I love 12 Monkeys, Munchausen, The Fisher King, Fear and Loathing in Las Vegas, your animations for Monty Python, or your movie about Don Quixote. So I think I've seen almost everything you've done. So talking to you, it's a dream come true. Bienvenido. I bet you haven't seen Tideland, have you? No, no. Tideland maybe is one of my favorite movies I've made. Seguro que and no has nobody's visto. seen it. Tideland es una de mis películas favoritas y nadie la ha visto. Pues esa me falta, así que la tengo que ver. Terry está en Huesca por el premio Buñuel. ¿Cree que su cine tiene alguna influencia del director de Un perro andaluz o El ángel exterminador? Buñuel has the same kind of interesting view of the world that I do. Buñuel tiene una visión del mundo tan interesante como la mía. Un mundo oscuro, disturbado y lleno de vida. ¿Y cuáles fueron los directores o las razones que le llevaron a él a convertirse en director de cine? Because I couldn't do anything else very well. Porque no sabía hacer otra cosa. Esa Esa es la razón. En realidad, cuando yo era mucho más joven, siempre me había gustado la idea de hacer cine, pero no encontraba la manera de hacerlo. Así que tardé bastante en llegar a Inglaterra, unirme a un grupo de personas y montar Monty Python. Y bueno, por motivos varios se convirtió en un proyecto exitoso y nos dieron dinero. Hicimos la película de Los Caballeros de la Mesa Cuadrada y en ese momento me nombraron a mí el director de la película y todo el mundo estuvo de acuerdo y ahí salió mi nombre en una pantalla gigante y así de repente me convertí, como quien no quiere la cosa, en director de cine. Hablaremos de Monty Python enseguida, pero antes, ¿y qué siente haciendo cine? ¿Qué es lo que le gusta de hacer cine? Creo que lo que más me gusta es trabajar con el equipo, con los actores. Lo disfruto muchísimo porque cuando consigo financiar un proyecto ya me resulta tan familiar que casi me aburre el proyecto porque lo he pasado por mi cabeza tantas veces. Pero luego cuando entran unos buenos actores en el proyecto, traen ideas nuevas, frescas, una energía nueva y eso me encanta. No soy el tipo de director que dice tienes que hacer tu trabajo así, de esta manera.
Creo que soy más divertido. Es más divertido trabajar conmigo porque dejo margen, dejo espacio a los artistas para que puedan hacer su trabajo. Como director es verdad que soy el que toma las últimas decisiones de qué entra y qué no, pero los actores tienen su espacio. Creo que esa diversión se nota después en las butacas cuando vemos las películas de Terry Gilliam. Estando en España y siendo su última película, es inevitable preguntarle por Don Quijote. Soy aquel para quien están guardados los peligros, las grandes hazañas y los valerosos hechos. Yo soy Don Quijote de la Mancha. Casi 3 décadas tardó en levantar su película. Y de hecho hay hasta un par de documentales que cuentan la historia de ese accidentado rodaje, He Dreams of Giants y Lost in La Mancha, considerada, por cierto, una de las mejores películas sobre el proceso de creación de películas. ¿Hacer cine para él ha sido a veces ser Don Quijote luchando contra gigantes? Sí, creo que cada película es así. Sacar la película adelante es el gigante, es aterrador, es terrible. El proceso entero me resulta interesante porque no es fácil. Y luchar por hacer películas es algo muy difícil, pero algo también precioso y algo de lo que me siento tremendamente afortunado de poder hacer. También Orson Welles tuvo problemas para terminar alguna de sus películas. ¿A los genios les cuesta terminar las cosas o es que sueñan muy alto, como Don Quijote? Una vez que tengo el dinero, hacer la película es posible. La dificultad reside en el tiempo que paso intentando financiar esa película. ¿Y cuáles fueron las dificultades para hacer Don Quijote? Bueno, empezó la historia en el 1989. Llamé a Jake Everett, que era el productor ejecutivo de Las aventuras del barón Munchausen, y le dije, Jake, quiero hacer Don Quijote, necesito $20 millones, y me dijo, claro, aquí tienes el dinero. Luego me senté y leí el libro de Cervantes. Un par de semanas más tarde pensé, no sé cómo voy a hacer esto va a ser bastante difícil porque el libro es realmente extraordinario. Así que bueno, hice un guión y pasaron una serie de cosas. Empezamos, de hecho, a rodar. Para los que hayan visto Lost in La Mancha, pueden entender cómo todo se desmoronó en 5 días y se acabó. El actor cayó enfermo, no podíamos reemplazarlo y eso ocurrió en 1990. Así que esperé un par de años y volvimos a empezar. Había estado involucrado con, creo que 6 productoras diferentes a lo largo de los años. Cada una de ellas me vino y me dijo, bueno, esto va a ser fantástico, yo soy la persona idónea para financiar esta película. Y ninguna de ellas consiguió juntar ese dinero, así que volví a empezar una y otra vez. Fue un proceso muy extraño y muy repetitivo el intentar llevar a cabo el proyecto de Don Quijote, pero lo hicimos. Lo conseguimos de una manera un poco fabulosa, un poco quijotesca, porque solamente teníamos una cantidad limitada de dinero y necesitábamos más. Entonces, en el último instante, mi hija conoció a una mujer que en una circunstancia muy extraña se había encontrado con un montón de dinero y ella conocía la dificultad de mi proyecto, así que nos dio el dinero. Fue como una especie de madrina de Terry en la película de Pinocho, de Cenicienta. Fue como una parte de fantasía, de pura magia. Y así conseguimos hacer la película. Y fuimos directos al festival. De manera quijotesca la terminaron. Y pasemos ahora a algo completamente diferente, lo que estabais esperando. Esto es historia del humor y de la cultura popular. En 1969 se emite el primer episodio de Monty Python's Flying Circus.
¿Cómo llega un dibujante de Minnesota, Estados Unidos, a formar parte de un grupo de comediantes ingleses para un programa de la BBC? Bueno, tuvo que pasar la guerra de Vietnam para que yo entrase en ese grupo. Llegué a un punto en Estados Unidos en el que estaba profundamente desilusionado con el sueño americano y había estado viajando por los Estados Unidos durante 5 años, y decidí que me gustaba Europa. Así que llegué a Inglaterra y una de las personas que conocía en Inglaterra en realidad era John Cleese. Y en aquel momento yo trabajaba en revistas como dibujante y estaba cansado de trabajar en revistas. Yo quería empezar a trabajar en televisión. Así que llamé a John y le dije, ¿me podrías dar el nombre de un productor? Y entonces le seguí la pista a un productor que estaba produciendo un programa para niños. El programa lo escribía Terry Jones, Michael Palin y Eric Gilen, esos tres. Y yo empecé a hacer animaciones para ellos. Entonces ya éramos 4, un equipo de 4. John quería trabajar con Michael Palin, así que dijo, venga, vamos a juntarnos. Así que nos juntamos 6. Fue así de fácil. John tenía bastantes contactos en la BBC, así que trajo a su grupo de amigos y empezamos a hacer lo que hacíamos. Fue una época, en el Reino Unido solamente existían 3 canales de televisión, así que nosotros estábamos en la BBC. Era mucho más fácil el mundo en aquel entonces. ¿Y cómo nacieron esas animaciones tan particulares que conectaban los distintos sketches? Nacieron porque yo no tenía ni tiempo ni dinero en aquel entonces. Así sucedió. Había una animación que yo había hecho para otro programa anteriormente y era como el flujo de consciencia, y como grupo habíamos decidido que no queríamos finales tipo chimpuneros, nos parecía demasiado ordinario, así que yo tenía completa libertad para hacer lo que quisiera. Nadie me preguntaba qué iba a hacer hasta el día que grabábamos y yo entraba con mis rollos de película y me lo aceptaban. El estilo estaba determinado por la falta de dinero y la falta del tiempo. Así que, bueno, yo empezaba a recortar cosas y a moverlas a mi antojo, y en Inglaterra la gente no le resultaba familiar ese tipo de animación, con lo cual les resultaba también nuevo y fresco. Sí, era absolutamente rompedor, delirante, delicioso, maravilloso. ¿Cómo definiría el estilo de los Monty Python? El humor que crearon, que ha creado escuela en todo el mundo. Bueno, era un grupo de 6 personas muy divertidas, muy talentosas, y nadie nos paró. Hacíamos cosas que nos entretenían a nosotros, que nos hacían reír. El hecho de que el resto del mundo también le resultara gracioso nos pareció sorprendente. Nunca intentamos explicar lo que hacíamos ni por qué, simplemente lo hacíamos. Y por suerte, como nos emitían en la BBC en aquel momento, pues la gente lo veía y decidían por sí mismos si les hacía gracia o no. Eso es todo. ¿Era tan divertido dentro como fuera? Sí, era genial. Nos entreteníamos a nosotros mismos. En ese sentido éramos muy egoístas. Se trataba de hacernos reír los unos a los otros. Eso es lo que hacíamos. No estábamos pensando qué le gustará a la audiencia o qué no. No teníamos productores ni managers diciéndonos lo que teníamos que hacer. Era literalmente un grupo de 6 personas metiéndonos en una habitación y haciéndonos reír los unos a los otros. Uno de sus papeles más recordados y de los pocos papeles que interpretó delante de las cámaras como Monty Python fue el del cardenal Fang en los sketches de la temible Inquisición española. ¿Por qué no salía más en pantalla?
Porque yo no era tan bueno como el resto. Estaba demasiado ocupado haciendo mis animaciones, así que tampoco estaba disponible para ensayar. En realidad empezó porque yo me presentaba en el estudio con mis animaciones hechas, empezaban las grabaciones y yo me aburría. Así que decía, bueno, déjame hacer esto otro. Y cogía personajes que nadie quería. Y cuanto más grotesco era el personaje o cuanto más maquillaje pudiera ponerme o lo más ridículo que pudiera resultar, más contento estaba yo. Muchas veces se dice que ese humor no se podría hacer ahora, pero Monty Python ya sufrió censura en esa época y La vida de Brian estuvo a punto de no hacerse porque la productora la consideró blasfema y una vez estrenada muchos cines prohibieron su exhibición. ¿El humor debe tener algún límite, Terry? No, we were just like in England, there were cities in Wales and en Inglaterra había ciudades en Gales y en otras partes del Reino Unido que prohibían la película, no la proyectaban, pero había gente que iba a donde fuera a verla, a donde estuviera disponible. Y hubo también protestas en las calles de Nueva York diciendo que era blasfemia. Y el cinturón de la Biblia en el sur de Estados Unidos también nos prohibió. A nosotros nos daba igual. A nosotros nos parecía divertido y nos parecía además un humor inteligente. Y la gente a la que no le gustaba era precisamente la gente de la que nos reíamos, las organizaciones religiosas o las personas angelicales. Nosotros estábamos encantados con los resultados. Por eso han sido siempre tan irreverentes los Monty Python. Parafraseando precisamente esa película, La vida de Brian, sabemos lo que han hecho los romanos por nosotros, pero ¿qué han hecho los Monty Python por nosotros? We made you laugh. And Spain, you know, our timing in Spain, me has hecho reír. En España, el momento en el que entramos en España fue justo cuando Franco ya no estaba. Aparecimos en ese momento, entonces el efecto que tuvimos en España fue mayor que el efecto que tuvimos en el Reino Unido, porque por fin la gente podía empezar a reírse de cosas. Nosotros llegamos con la comedia y otras personas trajeron las drogas, así que fue un cóctel maravilloso en España. Un cóctel perfecto. Y ahora algo completamente diferente, vamos con el cine, volvemos con el cine de Terry Gilliam. No sé si es consciente de que dos de sus grandes películas, Brasil y 12 monos, son dos películas visionarias. En Brasil el aire acondicionado es esencial porque el calor es insoportable, ya hay un cambio climático. Y en 12 monos un virus podría matarnos a todos, hay una pandemia. ¿Usted veía venir lo que se nos venía encima? Well, I realized somewhere I must be a prophet. I'm just like an Old Testament mental prophet. All I'm doing is making films about what I no me doy cuenta de si yo he sido un profeta o no. Yo lo que hago es hacer cine del mundo que yo veo. En Brasil estaba hablando sobre la existencia de aquel entonces y la gente pensaba que estaba hablando del futuro. Lo pongo, de hecho, en el futuro para evitar que la gente piense que estoy hablando del mundo real. Es más fácil hablar del mundo real, del mundo presente, si lo disfrazas, si lo pones en otro periodo. En 12 monos había un guión muy interesante que, de hecho, no escribí yo. Cuando llegó y lo pude leer, dije, es fantástico, es extraordinario, no se parecía a nada. Y nadie sabía cómo ponerlo en pie, pero yo sabía hacerlo, así que lo conseguí. Y gracias a Dios, porque gracias al COVID, mi película se ha emitido en todos los canales durante toda la pandemia. Mucha gente me pregunta, ¿no?, si conozco el futuro. No tengo ni idea. Simplemente me parecía una idea interesante que un virus entrara y destrozara parte de la humanidad. ¿Qué haríamos, no? El COVID en realidad no tuvo tanto éxito a la hora de destrozar la humanidad, no tanto como el virus de 12 monos. Creo que incluso quiso denunciar al gobierno de Estados Unidos por un remake ilegal de Brasil. ¿Por qué? It's very interesting because when I was in Brazil
Sí, es muy interesante porque cuando estuve en Brasil haciendo promo de alguna de las pelis que había hecho, me preguntaron ¿cómo conocías el futuro? Yo dije, sí, es verdad, esta película va sobre el futuro, pero en aquel momento yo quería demandar a George Bush porque quería hacer un remake no autorizado de Brasil, porque habían creado una seguridad interna en el gobierno de los Estados Unidos que se parecía mucho a lo que sucedía en la película de Brasil. Sí, a los, ¿cómo se llamaban los servicios? Sí, el Ministerio de Información se llamaba, la gran organización para la que trabajaba Price. Y su trabajo consistía en encontrar y eliminar a terroristas. Es exactamente lo que hace la seguridad interna en los Estados Unidos, igualito. Igual que en 12 monos, perdón, en Brasil, no hay muchos terroristas, quizá ni siquiera los haya, pero hay una organización muy grande gubernamental que depende de la existencia de los terroristas, así que a lo mejor estaban creándolos. Y yo no hacía más que pensar que la seguridad interior de los Estados Unidos funciona así, encuentran terroristas donde no los hay. Central Services, acabo de recordar la palabra que estaba yo buscando. That's the word he was looking for, central services. Central services provided all the things you need. So you just stay in your Los servicios centrales proporcionaban todo lo que necesitabas. Te quedabas en tu apartamento pequeñito y te daban todo lo que necesitabas. No tenías por qué tener contacto con el mundo real. El ministerio te contaba lo que era el mundo real. Nosotros hacemos el trabajo, tú encárgate del placer. Absolutamente visionaria, y es que es una película que ahora mismo es incluso más actual que entonces. Precisamente renunció a su nacionalidad estadounidense en 2006 tras la segunda victoria de George Bush y se nacionalizó británico. ¿Ha pensado en cambiar otra vez con el Brexit? Very much. I mean, what was interesting, sí, muchas veces. When I renounced my citizenship, I was then Cuando yo renuncié a mi nacionalidad, de hecho estaba en vigilancia, estuve bajo vigilancia durante 3 años. Yo no podía volver a los Estados Unidos y andar libre por la calle. Cuando renuncié a mi nacionalidad, justamente me ofrecieron una película en Hollywood, pero por supuesto no la podía hacer porque no podía pasar suficiente tiempo en el país para poder hacerla. Esa fue la situación hasta el 2016, cuando me convertí en un ciudadano 100% británico, y para mí eso significaba ser 100% europeo, pero no. Gracias al Brexit, hay un momento en el que soy 100% europeo y ahora estoy aquí en esta isla pequeña que se está hundiendo en el Atlántico frío, como hizo Atlantis hace muchísimos años dentro del Mediterráneo. Con Johnson, Trump, Bolsonaro, Putin, ¿qué película haría? I don't know. It was like another kind of virus took hold of all these leaders. No lo sé, es como otra especie de virus que está afectando al mundo. Estos líderes que surgen. Es increíble, ¿no? Cómo ha sucedido todo. Trump ya no está. Nadie quiere hacer negocios con Boris. Putin es absolutamente patético y es muy peligroso y está haciendo que mucha gente pierda la vida. Estamos viviendo en un momento extraordinario. Y ahora algo completamente diferente, ¿o no? Usted dice que nunca ha tomado drogas, pero la delirante Miedo y Asco en Las Vegas, basada en la novela de Hunter S. Thompson, fue descrita por un crítico como lo más parecido a un viaje de ácido, y yo coincido. ¿Cómo se consigue eso, sin tomar drogas? Because I must have those chemicals in my body naturally. Porque supongo que tendré ese tipo de química en mi cuerpo de manera natural. Cuando terminé, yo dije cuando estaba rodando esa peli, Miedo y Asco en Las Vegas, que tomaría ácido cuando terminara la peli, y no lo llegué a hacer. Creo que todos somos capaces de tener experiencias psicodélicas si simplemente dejamos que nuestro cuerpo y nuestra mente sean libres y que lo bailen.
Cuando yo estaba haciendo una peli así, que hablaba de esa forma sobre las drogas, ni siquiera hice la investigación. Y todo el mundo piensa que soy un experto en las drogas, pero no lo soy realmente. Y su cine consigue, de hecho, a mí me consigue llevar a estados de conciencia alterados. ¿Cómo lo hace? Terry Gilliam, ¿cómo es tan libre? ¿Cómo consigue romper barreras mentales y llevarnos a esos estados de conciencia? Creo que he sido muy afortunado. He hecho el suficiente número de películas como para conseguir dinero para poder hacer más películas y con ese dinero también tener la libertad de hacer lo que yo quisiera. Es la única manera en la que sé trabajar. No sé trabajar intentando agradar a un ejecutivo de estudio o a cualquier otra persona. Solo se me da bien hacer lo que yo considero que está bien. Y cuando me llega un guión, como por ejemplo El Rey Pescador o 12 monos, estos son guiones maravillosos, escritos por mentes maravillosas y muy inventivas. Y yo intento ser responsable y hacer que esos guiones cobren vida. Le han llamado enfant terrible, director maldito, el director más gafe de la historia del cine. ¿Con cuál se identifica más? Pues me identifico con todos, porque cuando estoy haciendo las películas intento convertirme en el protagonista. Si me identifico con un personaje, desde luego con el que más sería con Don Quijote. Es al que más me parezco, porque Don Quijote tiene una idea muy romántica sobre el mundo. Pero tengo la suerte yo tengo la suerte de poder poner lo que yo veo del mundo en una pantalla y no de hacerlo realidad como lo hacía Don Quijote. Yo creo que no es otra cosa más que suerte. Es un poco como ser Dios, ¿no? El hacer una película, crear un universo que se ve además. Sí, no hay duda. Hacer una película es igual que ser Dios, porque efectivamente estás creando un mundo y puedes hacer que ese mundo sea lo que tú quieras. Pero claro, también tienes una responsabilidad de ser sincero o fiel a lo que ese guión está intentando comunicar. Hay tantas maneras de hacer trampas cuando estás haciendo cine, que yo lo que intento es que salga algo de verdad, o algo que yo considero que es una gran verdad, o algo que alguien pueda considerar que es una gran verdad. ¿Cuáles son para Terry Gilliam las grandes verdades? No tengo ni idea. Vivimos, morimos. Es lo único que sé. No, en realidad no pienso así. Solo intento contar historias que me intrigan y abordarlas desde un punto de vista sincero. Eso es todo. No analizo lo que hago, eso es otra cosa. Realmente no analizo nada de lo que hago. Lo hago porque se siente real, verdadero. Y ya está, es una manera muy egoísta de trabajar. Cuando traigo a otras personas con mucho talento, ellos se encargan de mantenerme en el carril. Pues ojalá siga siendo egoísta durante mucho tiempo. Y hablando de Dios, en su película Los héroes del tiempo, Time Bandits, se dice que el universo está en manos de un lunático. ¿Lo cree así? ¿Tiene fe en algo, en alguien? ¿En qué cree Terry Gilliam? Yo creo en todo, en eso es en lo que creo. Sé que no es una gran respuesta, pero es así. Creo en la belleza, en la fealdad, en el bien, en el mal. Creo que todo está ahí, en la vida. Y lo que no hago es creer de la manera que funcionan las creencias religiosas, ¿no? Que si haces ciertas cosas vas a tener otra vida mejor. No creo que haya otra vida después de esta. Yo creo que tenemos esta vida y que tenemos que hacer lo mejor que podemos con ella. La gente tiene diferentes talentos, a la gente se le otorga diferentes habilidades. Hay gente que no trabaja lo suficientemente duro como para poder hacer que sus creencias cobren vida. Creo que hay que trabajar duro. Y lo más importante de la vida es que es graciosa, es absurda.
Y eso es una de las cosas en las que más creo, la absurdez. Y si aprendes a reírte de la locura de la vida, te puedes divertir mucho en el camino. Creo que es por eso por lo que nos gusta tanto el cine de Terry Gilliam. Sigo con Dios. En una ocasión dijo que si Dios existiera, y me refiero al Dios del Antiguo Testamento, demolería Hollywood. ¿Por qué lo odia tanto? No lo odio tanto, realmente es un sistema que no me gusta. No produce arte bueno. Son como las películas de Marvel. No me gustan porque son terriblemente repetitivas. Técnicamente son brillantes. Están muy bien hechas y siempre hay actuaciones increíbles, pero no hacen más que vender la misma historia una y otra vez. Y es una manera de hacer entretenimiento que me resulta infantil. No estira la imaginación de las personas, no le pide nada al público, no le exige nada. Por eso es interesante estar aquí en Huesca y recibir este premio. Para mí este premio significa que yo he conseguido empujar las cosas hasta los límites, quizá rozando la incomodidad, pero también haciendo que sea gracioso, que sea humano, y a mí me gusta trabajar así. Si me hubieran ofrecido una película de Marvel cuando yo tenía 25 años, me hubiera puesto contentísimo y hubiera aceptado, pero ya soy demasiado mayor. De hecho, rechazó hacer Forrest Gump, American Beauty o secuelas de Alien y Harry Potter. ¿Por qué? Bueno, en algunos casos realmente no me habían ofrecido la película. En el caso de Harry Potter no la rechacé yo, me rechazó a mí el estudio, porque yo estaba intentando financiar mi película de Don Quijote en ese momento y J.K. Rowling y el productor querían que dirigiera esta secuela. Pero sabía que el estudio no me aceptaría porque soy demasiado rebelde. Sabía que probablemente fuera el mejor director para hacer la película de Harry Potter, pero nunca sucedió. Forrest Gump, la verdad que no me acuerdo si me la ofrecieron o no. Han pasado muchas cosas, muchos guiones han pasado por mis manos a lo largo de los años, y si no me estimulan y no me hacen pensar, no me interesa hacerlos, eso es todo. Y ya para terminar, creo que se enteró de su propia muerte por la revista Variety. ¿Cómo fue ese momento? Bueno, la verdad que es una maravilla seguir vivo y haber resucitado. Mira, esto es lo que pasó. Dijeron, Terry Gilliam de los Monty Pythons murió en XXX, porque todos los periódicos tienen tu obituario listo para el momento en el que ocurra, ¿no? Y cualquier persona que sea razonablemente conocida, pues tiene ya su obituario listo. Entonces alguien debió darle al botón que no era. Entonces pensé, espera un momento, mi muerte sucedió en una triple X, ¿esto qué será, una película? Entonces hablé con mi agente, con mi manager, y dije, vamos a divertirnos un poco con esto. Escribí una carta al editor de Variety y bueno, elaboré una historia diciendo que yo estaba en un avión volviendo de Italia cuando salió esta noticia, mi mujer y mis hijos estaban de vacaciones en Francia y dijeron, mira esto, Terry Gilliam está muerto. Mi hijo fue a trabajar al día siguiente y su jefe dijo, cuánto lo siento, es terrible lo que te ha pasado. Y mi hijo dijo, ¿qué? Y entonces le mandó un correo electrónico a su madre para decirle, ¿está muerto papá? Y yo dije, como has causado tal estrés emocional a mi familia, creo que lo único decente que podríais hacer es mandarme una caja de vino de Chateau. Y me mandaron dos cajas del mejor vino francés, que me pareció genial. Y ese es el vino que utilizamos en las mejores ocasiones y se llama el vino de mi resurrección. ¿Cómo se imagina
ese obituario? ¿Qué le gustaría que dijera el obituario de Terry Gilliam? La verdad que me gustaría que fuera algo mejor que el que escribieron en Variety, porque el obituario de Variety era un poco parecido a las críticas del Variety de mis películas, es decir, no muy buenas. Me gustaría que dijera lo que yo quiero que ponga en mi tumba, que es... Este es el resultado de... Bueno, esto sucedió por estar en un programa en la tele y alguien me llamó y me dijo, Terry, me encanta tu película. Un modo de decir, ¿no? Me dio... Es como... me dio... es como con un acento del sur de los Estados Unidos diciendo, me dio muchísima risa ver tu película, y eso es lo que yo quiero que aparezca en mi epitafio. Me dio muchísima risa. Pues nos ha dado muchísima risa estar hoy con Terry Gilliam. Yo ya le admiraba muchísimo, pero mi admiración se ha expandido después de esta entrevista como un universo. Terry, thank you very much. Estaríamos horas hablando... I've got this the wrong way round. Thank you very much. This is God speaking to you. You've done a very well-made interview. Thank you very much. It's been a great pleasure. I'm a huge admirer, as I told you, and after the conversation, moreover. Thank you. Cheers. Thanks. Cheers. Bye-bye. 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 Estaríamos horas hablando, pero se acerca en el horizonte un caballero medieval armado con un pollo de plástico que me parece que anuncia el fin de la entrevista. Coja sus cocos y márchese cabalgando Don Quijote del Canal de la Mancha. Nieves Lázaro, gracias por las traducciones. Súper placer. Y gracias al Festival de Cine de Huesca por hacer este sueño realidad. Hemos hecho una extraña pareja, Terry y quien nos habla, y con otra pareja y mi peli favorita de su filmografía, le despedimos. Esta es la versión de Brasil, la mítica canción de Ari Barroso, que hicieron Geoff y María Muldaur en 1970 y que utilizó Terry Gilliam para la banda sonora de la película del mismo título.